Hola, buenos días. Me llamo Fernando Hidalgo, estamos aquí para hablar de diseño de productos y bueno, tenemos a Salvador Salva que nos va a comentar un poco su experiencia en este área. Yo conocí a Salva en Málaga, recuerdo, en un evento que me invitó para hablar de Lean Startup y la verdad que desde que lo conocí, siempre que hablo con él, las conversaciones son muy enriquecedoras porque es una persona que dedica muchísima atención a lo que está haciendo y entonces es súper interesante poder hablar con él de producto, ¿no? Os dejo ya para que se presente y nos cuente un poco más qué es lo que ha hecho, está haciendo, va a hacer y todo eso. Bueno, muchas gracias por invitarme, Fernando. Sí, soy diseñador de producto, mi formación viene del diseño, estudié diseño hace ya muchos años. Y creo que en parte porque no solo estudié diseño, también estudié sociología y siempre el enfoque de diseño siempre tiene una percepción algo diferente. O sea, diferente cuando que me daba cuenta cuando estaba estudiando, ¿no? Era el hecho de entender mejor quiénes usaban o cómo se usaban cómo se usaban las interfaces. Y gracias a esa mezcla entre diseño o sociología y haber emprendido en varias ocasiones, pues desde mis inicios siempre he tenido mucha curiosidad de cómo se comportan los productos digitales, sobre todo cómo se comporta el diseño centrado en el usuario. Es decir, cómo podemos desarrollar productos digitales donde el usuario está en el centro de las decisiones. Y un poco, pues, esa es mi dedicación cada día. ¿Qué es el diseño de productos, Salva? Porque yo recuerdo en los inicios, cuando se empezaba a hablar de diseño de productos y tal, cómo los técnicos confundíamos, y lo recuerdo con cariño, diseño de producto con diseño gráfico. Y al final, últimamente se empieza a hablar de producto porque para evitar que haya esa confusión, ¿no? Y un día ahí y como además cada vez sacamos más nombres, pues cuéntanos tú un poco qué crees que es. Yo creo que la confusión viene un poco por digamos, es algo que hay que entender localizado, depende del país, de la cultura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso local nuestro, aquí en España, no hay una trayectoria del diseño industrial. Quizás sí hay un par de focos, Valencia, Barcelona, pero no hay una trayectoria formativa en la que el diseño industrial, o sea, no hablo de diseño en sí, diseño gráfico, sino de diseño industrial, haya tenido una amplia trayectoria. Porque al fin y al cabo el diseño de producto inicialmente se empieza a hablar cuando el diseño industrial empieza a crear cosas, ¿no? O sea, cómo te educa para crear nuevos objetos, ¿no? Para concebirlo, para desarrollarlos en sí, probarlo, prototiparlo, probarlos con usuarios reales. ¿Qué pasa? Cuando el diseño, cuando los productos digitales o con las interfaces digitales, sobre todo, ya sabemos, y cuando Internet empieza a ser masivo, ya los productos no solo eran desarrollados por ingenieros, como inicialmente. Empieza a haber una serie de inquietudes, el mercado empieza a ser más complejo cada vez y se requirieron de que diseñadores entraran al diseño de productos digitales. Pero claro, esos diseñadores inicialmente su enfoque era de, como se dice muchas veces todavía en las agencias de publicidad, eso de pintar pantallas. Y se obviaba todo el bagaje que trae el diseño como disciplina. Diseño, digo, de una manera mucho más amplia. ¿Qué pasa? A medida que el mercado digital va avanzando cada vez más, pues afortunadamente se piensa que todo ese bagaje del diseño, entendido como una disciplina mucho más grande, diseño industrial, diseño que concibe, que tiene una mirada mucho más amplia, tiene que entrar con esa mirada amplia al diseño de productos digitales. Porque ya no es solo pintar pantalla, es algo mucho más amplio. Es algo que concierne que abarca diferentes áreas. Es decir, en el diseño de productos digital está el diseño de interfaces, pero también está el diseño de experiencia de usuario, está la arquitectura de información, también hay que entender la perspectiva del marketing, hay que entender la perspectiva de negocio. Es decir, es algo
que está por encima del diseño que hemos entendido siempre de pintar pantallas. ¿Qué claves crees que tiene ese diseño de producto? Si pudiese poner como una serie de pautas que sí o sí tú crees que se tengan que dar a la hora de trabajar en productos para que no estemos abocados al fracaso con seguridad. Bueno, abocado al fracaso muchas veces, y más cuando, por ejemplo, se están montando un producto nuevo. Por ejemplo, alguien que está emprendiendo, montando algo, el fracaso puede venir con muchos razones, ¿no? Y puede haber un producto que, digamos, está bien diseñado y puede fracasar, ¿no? Me refiero más bien al fracaso del procedimiento, a que entremos en una dinámica donde aquello no vaya a ningún sitio, que fracasemos en una iteración, no lo entiendo como fracaso. Me refiero más a que ¿no? Sí, si no fracaso es un negocio. Sí. Al fin y al cabo hay una serie de fases y una serie de etapas que, digamos que hay un framework de trabajo que te va a aportar valor sí o sí. Todo dependiendo de qué complejidad es lo que tiene lo que va a desarrollar. Pero sobre todo hay una etapa inicial de investigación que no siempre se hace y donde en las compañías o en los productos que se hace se nota la diferencia. Es decir, la mayoría de productos digitales, ya sean hardware, ya sean software, ya sean aplicaciones, que son masivos y que se usan de manera masiva, en sus etapas, no solo en sus etapas iniciales, sino día a día hay un proceso de investigación diario, un proceso de validación diario de lo que se está implementando para saber si se le está aportando valor al usuario. Y no hay otra manera. Es decir, no hay. En esa fase inicial, ¿qué tienes que tener en cuenta? De que hay que investigar. Hay que investigar al usuario, hay que saber a quién vas a dirigir eso, definir esa persona, definir cuáles son sus motivaciones, definir cuáles son sus comportamientos, en qué escenarios va a usar el producto, en qué situaciones, qué grado de complejidad puede tener para su uso diario lo que le queremos ofrecer. Hay mucha serie de cosas que vamos asociadas a investigar y conocer qué vamos a poner en manos de. Y de la mano, esa etapa inicial, que es qué problema vas a resolver con ese producto, qué problema le vas a resolver a su usuario, y tienes que entrar en una etapa de, no solo de profundización del problema, sino de, incluso antes de poner ya una primera versión en manos del usuario, de validar, lanzar una serie de hipótesis para saber validar e invalidar esa serie de hipótesis sobre la problemática que vas a resolver. Porque es decir, lanzar hipótesis de problema y encontrar feedback para validarlas o invalidarlas te está dando información antes de desarrollar algo que te va a evitar cometer graves errores. E incluso aunque desarrolles algo que realmente tenía todo su encaje en el problema que vas a resolver con la investigación que has hecho, te va a ayudar para volver otra vez atrás y volver a introducir otra mejora o volver a introducir cambios, y al fin y al cabo entramos en ese proceso continuo que entendemos como de mejora continua, ¿no? Una vez que tú ya has identificado ese problema y digamos que has validado ciertas hipótesis, ya sí entras en una etapa, todo esto lo estoy viendo de manera resumida, pero entras en una etapa en la que empiezas a entender cómo va a ser esa interacción. Empiezas a hacer una wireframe, o empiezas a hacer unas definiciones de pantallas a baja fidelidad, ya sea pues, en papel, con rotuladores, con pizarras muy, muy baja fidelidad. El hecho de trabajar en baja fidelidad aporta mucha información desde el punto de vista de que cuando tú algo está muy definido, cuando pones en manos, por ejemplo, de tu equipo de desarrollo, pones algo muy definido, ya estamos condicionados. Porque ya estamos poniendo patrones de uso que lo estamos asociando a otras cosas. Entonces, normalmente tendemos a, no porque esto funciona así, no porque esto funciona así, pero cuando vas a baja fidelidad y hay renglores torcidos, y hay cosas borrosas, y hay blancos y negros, hay muchas más posibilidades de centrarse en la solución. Es decir, de centrarse en el problema a resolver y la solución que le quieres aportar, que en sí esto tiene que estar de esta manera, o esta pantalla tiene que ir así, o este botón tiene que ir aquí.
Eso aporta muchísimo. Se me ocurre sobre la marcha, estás describiendo algo, ¿no? Que creo que la gente que trabajamos a veces con productos vemos que es muy importante, que las fases iniciales, quizás, la amplitud al empezar de mira y no centrarnos tanto en el entregable. Pero ¿cómo le explica a un cliente o a una persona que quiere trabajar contigo la importancia que tiene esto? O dicho de otra manera, porque esto es muy ambiguo. ¿En qué momento tú crees que la persona que le está presentando este trabajo de producto enfocado de esta manera, que yo coincido que es la manera propia, te dice esa persona, joder, me ha convencido, que esto tiene sentido? ¿En qué momento crees que aporta valor definir un producto de una manera, podemos decir, buena? ¿En qué momento? Es decir, creo que una de las cosas importantes cuando estás construyendo el producto con otra persona, es decir, o estás construyendo el producto para alguien, es que si lo estás codiseñando, es decir, una de las cosas importantes de hacerlo conjuntamente o codiseñarlo, no es que la otra persona está diseñando. Entendido como que va a dibujar la interfaz. No va a hacer la interfaz. Pero estamos llegando a conclusiones comunes entre los dos. Y entre los dos me refiero entre dos partes. Pero en una parte está el equipo técnico y está el equipo de diseño. Es decir, que estamos alineando tres partes. Para quién desarrolla el producto y el equipo técnico y el equipo de diseño que va a poner darle forma a ese producto. Entonces, si alineamos desde una etapa inicial todos esos agentes, las soluciones que vayamos definiendo es un proceso en el que todos hemos hecho a la vez. Es decir, si cometemos ciertos errores, hemos llegado a estos errores todos juntos. Si cometemos aciertos, también hemos llegado a estos aciertos todos juntos. Pero hemos llegado a esa solución entre todos. Y al fin y al cabo, esa comunicación que puede ser, te digo, desde un flow inicial de cómo va a ser estos tres pasos de compra, por ejemplo, o con un prototipo, cuando ya hay una media fidelidad, una alta fidelidad, todavía no he empezado técnicamente a mover nada, pero ya estoy con mi cliente definiendo, oye, ¿esto va a funcionar así? ¿Esto puede aportar valor? ¿Realmente este es el encaje que estamos buscando? Es decir, es muy importante. Una de las cosas que nos provee hoy día, y tan fácil como es hoy día con algunas herramientas, es que podemos definir algo a muy alta fidelidad, entender cómo funciona, pero todavía no hay backend. Es decir, no hay desarrollo por detrás técnico. Lo interesante es que el desarrollo técnico entra cuando ya hemos decisiones tomadas y decidimos, vamos a por esto y ya sabemos cómo va a funcionar. Sí, eso se entiende bastante bien, ¿no? Y yo veo claro. que se empieza a ver mucho valor en el prototipo. Sería llegar a una fase anterior y decir, oye, vamos a ver valor también en el producto sin que haya prototipo. Incluso prototipos de papel. Claro. Porque al fin y al cabo, quien tengo enfrente no tiene conocimientos avanzados de diseño ni conocimientos avanzados técnicos, sí tiene conocimientos avanzados como usuario. ¿Por qué? Porque no hay... Que también es un agente importante para diseñar productos. Claro, es decir, todo el mundo, una de las cosas, por eso en cada barra de bar hay un diseñador, un entrenador, un arquitecto, ¿no? Porque todo el mundo ve una interfaz y la toca. Entonces todo el mundo dice, pues me gustaría un botón aquí. Es decir, yo entiendo que tú tienes la capacidad de poder tocar botones, de poder ver cómo funciona esto, cómo funciona tal. Pero la cuestión es que desde que yo toco, detrás hay una serie de capas y no solo de técnica, sino hay decisiones de negocio, decisiones de marketing, hay un esqueleto por detrás que no se ve, que es el que yo aporto, ¿no? Con diseño, con la parte técnica, con todo eso. Entonces, lo que quiero que entiendas es que sea quien sea que tenga para que desarrolle el producto, esa persona, el diálogo, el mejor elemento de diálogo es la primera capa, la primera piel. Porque no le voy a explicar cómo funciona el framework que he usado para frontend. Porque pues esa persona no está ahí para eso. Está para entender por qué funciona así. Pero no le voy a explicar todo lo que hay detrás. Pero si hay un elemento de diálogo común, es que la primera piel, ¿no? Y creo que desde papel se consiguen más cosas que
Es decir, si ese diálogo empieza en papel, y puede ser un prototipo interactivo en papel, que es decir, podemos dibujar aquí y montarlo, montarlo y darle interacción. Y lo interesante es que, como decía antes, que puede haber interacción en ese prototipo en papel que puede ya a esa persona, desde una etapa súper rápida y súper inicial, acercarle el funcionamiento de ese producto y dónde aportaría ese producto, pero que sobre todo es rápido y ayuda a evitar errores futuros. Y sobre todo lo que decía, ¿no? Errores, pero son también de comunicación. Es que yo pensaba que esto... No. Lo estamos codiseñando. Lo estamos viendo entre todas las partes. Entonces... ¿Qué partes crees que son básicas? Entiendo que las personas de marketing o negocio tienen que entiendan cómo se va a monetizar, tienen que estar en diseño de productos. Claro. Entiendo que la parte técnica, alguien más, bueno, el cliente o usuario, bueno, si hay cliente y si hay solo usuario, y si no, por los dos. Claro, también es cierto que si hay algo que todavía no hay modelo de negocio validado, ni hay métricas suficientes, es decir, cada producto tiene sus etapas. Igual que no es lo mismo un producto que va a desarrollarse en una etapa inicial, es decir, que no hay nada desarrollado, que un producto que ya hay cierto desarrollo y se va a empezar incluso a pivotar su modelo de negocio o a cambiar algunas funcionalidades. Sí, podrá haber productos donde quizás el técnico no tenga que estar porque no hay luego un componente técnico realmente. Se está diseñando, pues, un producto de validación donde hay una persona de marketing y el de producto y ya está. No hace falta nadie más, ¿no? Vale. En el tema me interesa mucho lo que estabas comentando antes, ¿no? De por qué empezar con el papel, qué posibilidades, qué ventajas le ves a esa primera capa. ¿Cómo ves tú esa comunicación a la hora de diseñar un producto y pasárselo al resto del equipo, entre comillas? Lo que estamos hablando, esa primera capa que te permite tener una visión más global y codiseñar, ¿no? Pero codiseñar realmente, ¿cómo se puede producir? ¿Cómo lo visualizas tú? Porque antes hablábamos, bueno, pues viene la persona de diseño de productos, se sienta, se pone ya a hacer unos bocetos en papel o directamente está todo el equipo. Si está todo el equipo, ¿cómo mete a gente que está en otra área a hacer ese trabajo? O la parte inversa, el diseñador de productos, a lo mejor también es interesante que en un momento dado sepa programar o tenga conocimiento en marketing. Entonces, hacemos todo. Abarcarlo todo imposible. Es cierto que tiene que entenderlo. Tiene que entender las áreas. Pedirle a un diseñador de producto que sepa que sea un buen frontend, puede serlo. Sí, es decir, ya hablamos ya de estos típicos casos de cuando hay un unicornio. Pero me encuentro más unicornio en el sentido de que saben bastante de diseño y son buenos frontend, pero que sea bastante diseño, que sea un buen frontend. Es raro que encima sea alguien que se desarrolla backend, pero que encima sepa de negocio, que encima sepa de mal, yo eso no me lo encuentro todavía. Y no quiere decir que no lo haya. Y menos mal que no te lo he encontrado porque debe ser... No, pero sin embargo, hoy día grandes compañías que estamos usando sus productos tienen entre sus fundadores gente que son diseñadores. Entonces, claro, tipo Jack Dorsey o fundadores de Airbnb, de Instagram y todo este tipo de soluciones. Entonces, esas personas, claro, pero esas personas inicialmente no tenían el conocimiento del negocio, simplemente como diseñadores han crecido increíble, pero claro, como fundadores de esa compañía han crecido en su visión global de producto de manera, pero claro, estamos hablando de muy pocas personas contadas en el mundo. Lo interesante aquí es que al fin y al cabo es un tema de organizativo. De tus equipos, tu manera de trabajar se conforma dependiendo de cómo tú abordas los productos. Si tú quieres que tu equipo tenga una concepción global del producto, tiene que haber desde tu equipo técnico personas implicadas desde etapas iniciales del diseño del producto. Ya sea incluso para validar que no es un gran desafío, porque quizás tiene que estar simplemente para decir, oye, esto lo podemos abordar bien,
en el tiempo que queremos, que estamos estimando y no hay problema, que igual tiene que estar para la parte que es la más común, la de cuidado cuando nos estamos metiendo. Pero yo creo que incluso antes de que haya algo definido técnicamente, es desde el punto de vista de que tenemos 4 papeles aquí, o incluso hacemos un borrador de 4 papeles y son reuniones muy cortas, no hace falta gran cosa tampoco. Que es verdad que puede haber un kickoff en el que hay varios miembros del equipo y en una mañana o media mañana se pueden definir muchas cosas y en papel. Incluso puede quedar un primer borrador de un flow en papel. No quiere decir que va a ser una versión definitiva, ni mucho menos. Es un primer borrador en el que ese líder de equipo técnico o ese líder de equipo de marketing o algo, en ese kickoff se ha llevado una idea, una concepción global del producto inicial, que si ese es el punto 01, el punto 02, el punto 03, el punto 04, 05, la comprensión de toda esa evolución va a ser mucho más sencilla. Va a ser mucho más sencilla y va a ser mucho más enriquecedora. Ahora, y va a permitir esos cambios que hablábamos antes. Claro. Si tú estás en el punto 01, te va a permitir que en el 03 digas, espérate, que en el 01 yo recuerdo que la idea que estábamos trabajando era esta, por lo tanto en el 03 no hace falta que el diseño lleve este camino. No es, claro, y entonces ahí el técnico o el que sea puede decir, y a mí, como desde este área me interesa más que el camino quizás sea este, ¿por qué no barajamos esta...? Sí, al fin y al cabo el diseño del producto tiene que balancear entre los objetivos de la empresa y los objetivos del usuario. Que muchas veces, al fin y al cabo, hay... Sí, hay que mantener un equilibrio y además entre varias partes, porque... La cuestión es cómo tú organizativamente estás preparado para que... O estás preparado o quieres que eso ocurra así. Y que no sean entregas una detrás de otra, en la que al equipo le van llegando las cosas y va asimilando lo que puede buenamente o lo que... o muchas veces incluso al que le va llegando una persona más indicada. A lo mejor hay gente del equipo técnico. El lead del equipo técnico quizá es un buen líder técnico, pero no es la persona quizá más adecuada para entender la visión global del producto. Esto puede pasar. Claro. Y quizá alguien del equipo tiene que hacer de esa comunicación y conocer desde el principio cómo funciona y trasladarse a los demás. La cuestión es que si todas esas personas que participan y que van entendiendo cómo va evolucionando eso hasta tener unas primeras versiones, cuanto mayor sea su comprensión, mejor va a ser la comunicación. Pero para que haya una buena comunicación, tiene que haber personas que quieran entender esa comunicación. Claro, totalmente. Entonces es un tema organizacional. Igual que el diseño centrado en el usuario es un tema organizacional. Es decir, vamos a desarrollar enfocado a cómo le podemos aportar valor al usuario. Que puede haber otro enfoque, que es el de voy a inventar algo nuevo y ya veremos cómo esto va encajando, ¿no? A futuro, ¿no? No, pero por ejemplo, hay una cosa que por ejemplo, me viene muy a la cabeza el ejemplo, una de las cosas que pasan con Apple es que siempre a Apple se habla como la compañía que inventa cosas, ¿no? Como que inventa nada. Y no tenemos en cuenta de que la compañía que trae un bagaje brutal en diseño de producto, en diseño de producto industrial, y que conoce muy bien todo lo que hay detrás del uso de eso. Es decir, cuando Apple la saca un nuevo hardware, no está enfrentándose de pronto a unos nuevos usuarios. Es que tiene una cantidad de información sobre cómo se usa. Antes de que se lance ya tiene una información brutal de cómo se usa y cómo desde dentro se ha asimilado. Es decir, cómo se asimila desde dentro influye a que eso nuevo que vas a lanzar, el usuario lo adopta, pero muy rápido. Como una adopción muy suave, con muy poca fricción. Claro. ¿Cómo se mide en una validación el diseño de producto? Cuando se hace un diseño de producto con la intención de validar una parte del proyecto, una hipótesis, ¿cómo se enfoca? ¿En qué momento y de qué manera se puede obtener feedback de ese diseño de producto? ¿Qué herramientas o si hablamos antes de claves, qué cosas crees tú que son, oye, pues sí o sí hay que hacer X para poder obtener un buen feedback de ese diseño de producto frente a los usuarios?
Bueno, pues depende mucho de la etapa en la que estés. Realmente lo que es inevitable si realmente quieres hacer algo que tenga valor es testear. Ujú. Pero testear normalmente asociamos el testing a cuando algo ya está implementado. Pero testear, el concepto de test, se puede mover hacia las etapas muy, 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 muy iniciales y entender que pues podemos llamar validación, pero una hipótesis hay que testearla para saber si es válida o inválida. Es decir, si yo tengo una hipótesis de problema o sobre el uso de algo, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Voy a desarrollar un software, una aplicación para personas que trabajan para el campo, para la gestión de la producción de riego, de cultivos y de tal. Si tú no te desplazas al campo y no conoces bien lo que está ocurriendo allí, es que vas a cometer errores, vamos, a meter la pierna en el cubo cada paso. Entonces, yo no he desarrollado nada, pero yo tengo que irme al escenario, comprender qué está pasando allí. Ujú. Que, por supuesto, quien lo usa, pero es que comprender cuál es el escenario, porque quien lo usa puede ser una persona que usa herramientas súper avanzadas, es decir, que no tendría una curva de aprendizaje grande para algo complejo, pero es que está en mitad del campo. Le está dando el sol en la pantalla, ahí puede haber barro, no puede haber barro, puede que tenga las manos manchadas. Es decir, acercarte ahí, tú puedes empezar a testear hipótesis muy temprano. Y puedes empezar a testear hipótesis de problemas. Digamos que el primer usuario que puede testear, aunque no seamos nunca el segmento de usuario, somos nosotros mismos. Intentándonos colocar en la posición de... Muchas veces se intenta que sean los usuarios reales los que nos den el feedback, pero a veces es más sencillo tener los primeros feedback sumergiéndonos nosotros un poquito en el escenario y observando, ¿no? Es observación. Claro, una vez que has observado y ya tienes una hipótesis validada sobre qué le puedo, por dónde pueden ir los tiros, lo que le puedo entregar a ese usuario, tú puedes realmente hacer un prototipo funcional a muy baja fidelidad y probarlo con usuarios reales del campo. Es decir, probar un prototipo en el campo con 5 usuarios inventados. No hablamos, por supuesto, hablamos siempre de que cuando se hace un test con cordura, con coherencia. Es decir, un test, o igual que validar un problema, o validar una hipótesis con tus amigos, te estás engañando. No tiene sentido. O sea, para mejor para dormir bien te puede valer, pero no vale para nada, ¿no? O dormir mal, si finalmente sigas con el proyecto. Depende de tus amigos, claro, depende de tus conocidos. Pero igualmente tú puedes llevar un prototipo y un prototipo con 5 o 6 usuarios inventados te puede aportar una información terrible. Es decir, un test de 5 usuarios en su, como decía, bien segmentado, puede ahorrar muchos costes de producción luego. O ya no incluso ahorrar costes, sino contra una mejor solución. Y la mejor solución puede hacer que, o la solución pertinente puede hacer que el proyecto muera o no muera. Entonces, muchas veces cuantificar eso, pasa que normalmente no usamos herramientas, usamos métricas avanzadas desde marketing o negocio. Negocio no usa métricas para decir la pertinencia de un prototipo. Pero, sin embargo, mejor te señala y te dice, ¿por qué tal, no sé cuánto he fracasado? Oye, ¿por qué no trabajáis y hacemos métricas conjuntas para ver cuánto nos estamos ahorrando, cuánto estamos ganando de haber invertido en esto, en hacer un prototipo, o hacer estos tests, o hacer estas validaciones? Porque si no las medimos es como, guay, bien, esto es muy bien, son cosas de diseñadores. No. ¿Qué repercusión tiene económica esto? Porque si me ahorro algo, bien, pero si algo encaja y crece masivamente y adoptado por millones de personas porque se ha hecho un buen trabajo anterior, cuantifícame eso. Puede que tenga un valor que nunca le has dado. Sí, de hecho sería, volviendo un poco a la pregunta inicial que hicimos de en qué momento el cliente puede ver valor en esta forma de trabajar el producto, mucho más en base al prototipo y a las fases iniciales, esas métricas pueden servir para respaldar eso, ¿no? Para mostrar y decir, mira, trabajando de esta manera se pueden conseguir estos objetivos. Es decir, ¿qué pasa? Que normalmente, y esto ocurre también, normalmente asociamos las métricas a métricas
cuantitativas. Hmm. Que, ok, nos aporta mucha información cuando ya hay masa, pero hay unas métricas cualitativas. Que es decir, son otro tipo de mediciones. No hay 10.000 usuarios, 100.000, 1.000.000 y cuántas veces gente ha clicado aquí. No, claro, pero otra es más cosa. comparado, es más complicado hacer comparativas entre las métricas cualitativas, ¿no? Es más complicado coger proyectos y decir, bueno, pues aquí, No, simplemente es que ¿cómo no valoras lo hay que te ha personas ahorrado? formadas en ciencias sociales en esos equipos. Aunque ya hoy día, y seguro que alguna visto por ahí, busca por ahí, no sé, Google, busca, o Facebook, buscan sociólogos o científicos sociales. No tenemos esa palabra científico asociado o científico de investigación social. Científico estamos acostumbrados a otro tipo de enfoque. Y el diseño de productos, hay mucha parte de ahí, igual que cuando el típico error que muchas veces hablamos de decir, oye, tienes que intentar hacer unas buenas entrevistas, definir bien tu target, incluso segmentar, si hay dos perfiles de usuarios, coge una buena muestra de los dos perfiles y haz una buena entrevista. Y después la mayoría de las veces te das cuenta, sobre todo, bueno, ocurre sobre todo con emprendedores, con profesionales no ocurre esto, ¿no? Pero con emprendedores que te hacen una entrevista y no son entrevistas, son cuestionarios. Cuestionarios, pero de cara a cara con otra persona. Y claro, si no vas a obtener información. Es decir, y se puede medir que no obtienes información de muchas maneras. Solo es que no son números, son otro tipo de cualidades que tú describes para decir, hey, has visto que no has hecho una entrevista, has hecho un test a viva voz. Y el usuario te ha respondido, pues, lo que le ha parecido. Totalmente. Vamos a ver, Salva, si te parece, si ha dejado alguien algún comentario. Está aquí, veo a Sergio que nos falla siempre a los webinars. Y bueno, nos comenta Sergio que es la prueba viviente él de lo que estamos comentando, ¿no? De cómo comenzaron un proyecto mal y eligieron un producto y lo cambiaron en base a la demanda de interlocutores no válidos. Entonces, ¿qué le parece acertado lo que estábamos comentando? Comentaba también Jesús Duarte que lo de trabajar en baja fidelidad para centrarnos en validar si soluciona el problema, que le parece pues muy interesante. Bueno, pues la verdad, Salva, que comentarios que ratifican un poco la línea en la que tú ves el diseño de producto y creo que en general la línea que se está trabajando más a nivel profesionalmente. A mí me gusta una cosa que es que veo que las tendencias siempre van en una dirección, normalmente, ¿no es cierto? Y eso me transmite confianza respecto a que espero que dentro de un tiempo pues el producto se trabaje como mucha gente ya está ahí intentando que se trabaje. Se está haciendo ya, solo es se está haciendo ya. La madurez del ecosistema digital. Claro, las compañías más grandes lo llevan haciendo muchos años, compañías no tan grandes lo están haciendo hace un tiempo, compañías menos grandes lo están haciendo ya también, y es simplemente hay una alta competencia, hay una madurez del mercado digital. A medida que madura, pues tienes que madurar en todo tu proceso de trabajo. Muy bien. Pues perfecto, Salva. Muchas gracias por tu visita. Y nada, nos despedimos. Y espero que haya sido gratificante. Aún así, si queréis dejar comentarios tanto en el vídeo como a Salva, como por Twitter. Podéis preguntar lo que queráis, dudas, que se resolvemos sobre la marcha, claro que sí. Seguimos comentando sobre el tema. Venga, hasta luego. Hasta luego. Saludos.